Hola Claudia, Noemí, te contesto con este vídeo a tu pregunta, que dice que no sabes cómo enfocar la parte de la tarea que son ejercicios de reflexión, ¿no? Sobre dos puntos: métodos científicos aplicables a las ciencias sociales, objetividad y progreso de la ciencia. Bueno, lo primero que te quiero decir es que siempre que se pide una reflexión en filosofía nunca es a partir de cero, sino que siempre es a partir de elementos que aparecen de una manera directa o indirecta en los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, en esta tarea hay varios aspectos que tienen que ver con la ciencia. Vamos a ver dónde está esto. Mira, si te vas al tema filosofía y ciencia y pinchas sobre él, verás que aquí tienes en el panel distintos aspectos: la filosofía, o sea, la ciencia, definición de funciones, ciencias empíricas y ciencias formales, y luego dentro de la metodología de la ciencia pues encuentra unos conceptos básicos y una explicación de lo que es el método inductivo, un método por generalización desde la experiencia, el método deductivo, que opera racionalmente a base de derivaciones, el método hipotético deductivo, donde se combinan la experiencia también con la aplicación de procesos deductivos y se lleva a cabo experimentación, no una experiencia simple, y luego los métodos de las ciencias sociales, que está, tú estás diciendo aquí, que es donde aparece este tema de métodos científicos aplicables a las ciencias sociales. Si te metes en ello, pues verás aquí el desarrollo. Por lo general se habla de procedimientos científicos en general, que son los propios de las ciencias naturales. Entre ellos, que se ha visto en una parte de esta tarea, es el método hipotético deductivo, donde las hipótesis se verifican o se rechazan a través de procesos de experimentación. Bueno, pues está el problema que dentro de las ciencias sociales hay quienes piensan que por su especificidad requiere, aparte de un tratamiento científico que muchas veces sea común al de las ciencias naturales, también mecanismos propios de investigación. ¿Por qué? Porque los fenómenos humanos, a diferencia de los naturales, son fenómenos en los que media la conciencia, la voluntad, y no son fenómenos tan determinables como los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, podemos saber cómo va a caer una piedra si la soltamos desde tal altura, pero no sabremos siempre exactamente cómo responderá un individuo o una sociedad ante una determinada circunstancia. Porque, como digo, hay fenómenos como es lo que el pensamiento, la conciencia, la voluntad, etcétera. Bueno, todo esto lo tienes aquí tratado. Luego dice que tampoco objetividad y progreso de la ciencia. Pues de nuevo es una cuestión que también aparece tratada en los contenidos en el apartado ciencia, progreso y objetividad. Y aquí viene todo lo que tienes que utilizar como elemento de referencia para llevar a cabo una reflexión. O sea, no, ya digo, no es una reflexión desde cero, sino a partir de cosas que están tratadas en los contenidos. Entonces, primero se habla de la demarcación científica, como tradicionalmente, bueno, en nuestra época, se considera el criterio neopositivista, de que la ciencia es aquello que es verificable a través de la experiencia, y luego la posición desarrollada fundamentalmente por Karl Popper, que piensa que lo que caracteriza a la ciencia no es su verificabilidad, sino por el contrario su falsabilidad. Un enunciado científico cuando es susceptible de ser falsado. O sea, la ciencia no tiene que defenderse y enrocarse en la verdad que defiende, sino más bien dejar que sus enunciados sean siempre susceptibles de ser contrastados por la experiencia. Por lo tanto, él defiende el falsacionismo como criterio de demarcación. Eso por un lado. Y luego, hablando sobre el curso de la historia de la ciencia, hay quienes defienden, y en este caso coincidirían verificacionistas y falsacionistas, en que la ciencia progresa, ya sea determinando verdades o ya sea dejando atrás errores, y quienes entienden, como Thomas Kuhn fundamentalmente, que no hay una ciencia que sea lineal, sino que hay una ciencia que es discontinua. Diversos periodos históricos que se corresponden con distintos paradigmas científicos. Hay periodos de ciencia acumulativa dentro de un paradigma y otros periodos de crisis en los que se rompe con el paradigma anterior y un periodo revolucionario y aparece un paradigma nuevo. La ciencia para Thomas Kuhn no es solamente ese proceso de experimentación tal, sino que también
La ciencia incluye un marco teórico en el que tienen cabida otros tipos de conceptos que se refieren a la visión del mundo, la realidad, etcétera. Bueno, pues espero que con esto quede clara la cuestión y, como digo, de forma general, siempre hay un referente que están en los contenidos. Saber que hay que hacer la tarea es lo ideal, pero luego hay que también tratar de documentarse para poder llevar a cabo un ejercicio creativo con fundamento o una reflexión también ya pues con una serie de datos como punto de partida.